cómo académicamente se nos forma para trabajar, para transitar por el mapa de medios de comunicación y formas de comunicación que en ese momento están vigentes. Sin embargo, tú te has destacado en lo nuevo, lograste ocupar y lográs ocupar un espacio importante en las nuevas formas de comunicación en su momento. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo prepararse o cómo transitar para lo que se viene? Bien, bueno, en realidad fue un poco de casualidad que caía acá en el mundo digital. Yo, como decís, tal cual hice la carrera tradicional de comunicación, de hecho estudié publicidad y audiovisual. En su momento mi madre tenía una agencia de publicidad, entonces ella me dijo a ver si yo quería como tomar las riendas de esa agencia. Yo estaba en un momento rebelde, hoy con el diario del lunes capaz que hubiese agarrado, pero en su momento me pareció que yo quería hacer mi camino, no quería ser la hija de nadie, no quería agarrar algo que me iba a sentir como ese lugar como que no me lo había ganado, ¿no? Entonces ahí empecé a trabajar y de a poco se fueron dando cosas. Yo empecé a buscar trabajo, Estamos hablando de los 2000. Sí, 2002, por ahí, 2003. Qué añitos, ¿no? Sí, Además. sí, tremendo. Socialmente, además. Tremendo momento. Y yo, bueno, empecé a hacer como pasantías y algunas cosas, por ejemplo, en productoras audiovisuales. Y de a poco un día, sin querer, caí en un lugar que era una agencia de viajes que básicamente quería generar una revista digital, que era algo que no existía en Uruguay. De hecho, me acuerdo que me entrevistaban de los canales, unos nervios espantosos, porque era como la primera revista digital. No se la pudimos vender a nadie. No había nadie que entendiera lo que estábamos haciendo ni para qué era. Esta agencia de viajes para mí estaba, como todos los genios, siempre estaban un paso adelante. Y en los proyectos digitales, siempre que estás un paso adelante o tenés que tener mucha espalda económica o mucha paciencia y muchas ganas. Cosa que en aquel momento era imposible. Era imposible. Era imposible, no se la podíamos vender a nadie. Entonces, pero bueno, nosotros nos encargamos con un equipo. Yo traje gente de la universidad con la que había estudiado y empezamos a desarrollar contenido y a desarrollar el sitio y a hacer algo que estaba muy copado en la época. Pero bueno, eso fracasó y por suerte me enseñó un montón. La verdad es que de los fracasos creo que se aprende mucho más. Sí, claro. Después de eso, una productora audiovisual, porque yo siempre estaba metida ahí como en el mundo audiovisual, me llamó para hacer la producción ejecutiva de una productora que iba a dedicarse a hacer contenidos para internet, que también en su momento era jugado. Yo venía de trabajar con las grandes productoras de acá. Y dije, bueno, buenísimo, pero también nos costaba mucho. Nos fue un poco mejor que con la revista, creo, pero nos costó un montón. De hecho, en su momento le fuimos a ofrecer al Observador hacer el Observador TV. Estamos hablando, capaz que, no sé, capaz que me equivoco, pero 2005, 2006. Sí, sí. Que llegó 10 años después. 10 años después llegó, sí. Pero de nuevo, yo trabajaba con Andrés Rubino, que es una persona que tiene una cabeza impresionante y siempre está adelantado, siempre está adelantado. Entonces, o necesitas mucha espalda o, bueno. Sí, sí. Entonces, eso también fracasó. Y de a poco, un día casual, mi madre me comenta que estaba de catedrática de comunicación en la ORT y me dice que tiene 2 alumnos que tienen un proyecto digital que estaba muy bueno. Y yo, bueno, como que se ve que no me cansaba de fracasar en eso y dije, bueno, me voy a juntar con ellos. Me contaron de un proyecto que tenían que involucraba varias tecnologías que se iban a comunicar por primera vez. Era como una especie de interacción que podía haber entre los celulares y la cartelería en vía pública, que en ese momento era fija. Cartelería eran lonas y listo. Este proyecto proponía... Bueno, este proyecto proponía generar que eso fueran pantallas interactivas, que pudieran comunicarse con la tecnología, etcétera, que era alucinante. Y yo ahí dije, bueno, me meto con ellos y empezamos a trabajar. Y en el camino ganamos un premio de la ANI de jóvenes emprendedores que nos habilitaba también un montón de otras cosas, ¿no? Nos daban capacitaciones con la gente de Fundasol, de ese emprendedor y demás. Y ahí empezamos a entender qué era emprender y porque esas cosas tampoco te las enseñan en la facultad, más allá de la parte técnica de lo que son los medios digitales, ¿no? Si te soy sincera, a mí los medios digitales, en su momento yo era como mucho más analógica, ¿no? A mí me decías, tengo que estar todo el día con las redes sociales, esto, lo otro. A mí me gusta el cara a cara, me gusta, soy una persona de 40 años. Entonces, de a poco como que nos fuimos metiendo en eso. A mí me interesaba porque me interesaba todo lo nuevo. Eso es lo que más me conectaba con este mundo digital. Me interesaban como las cosas que venían a romper un poco los esquemas, ¿no? Entonces, con estos chicos nos pusimos a emprender en eso y nos hacían hacer una empresa real. O sea, teníamos que crear la empresa para justamente poder facturar, hacer todo lo que nos pedía la ANI. En ese camino que empezamos a emprender, yo tengo una amiga de la vida privada que nada que ver, Auso Asnávar, la que hoy es mi socia, que era la persona más nerd. En ese momento se decía nerd, ahora se dice, no sé,
una persona más digital o más. Y ella era una genia con Facebook y con todas las redes sociales que empezaban a surgir. Una genia en el sentido de que le gustaba, estaba todo el día metida en la computadora. Y entendía los códigos, porque exacto, es eso, que sinceramente yo no soy la primera en entender los códigos de ninguna plataforma digital. De hecho, yo me junté con ella y justamente la traje a nuestro emprendimiento porque me parecía que ella sí los entendía y naturalmente los entendía. No los había estudiado en la facultad, de hecho estaba haciendo la carrera tradicional. Y bueno, de a poco al final nos terminamos separando de este grupo. Ellos se quedaron con el proyecto que iban a presentar y que habían ganado de la ANI. Y nosotras nos metimos a hacer lo que ella sabía hacer, que era trabajar en redes sociales, meaning Facebook, porque era lo único que había en ese momento. Entonces, ahí empezamos a emprender, vimos que los clientes como que estaban buscando, los clientes que estaban mirando hacia adelante y que viajaban y veían lo que se venía y demás, decían, quiero empezar a ver qué es esto, pero no con un objetivo claro, ¿no? Bueno, quiero aumentar un 30% claro. O quiero levantar mi reputación y... O sea, no estaba muy claro el por qué, sino quiero sabía estar que ahí. Había potencial ahí. Exacto. Entonces, nosotros lo que hacíamos era eso, empezar a meternos y empezamos a viajar y a estudiar online y a hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para poder entender de qué se trataba esto, cuáles eran las tecnologías que se venían, cuáles eran las otras plataformas que existían, cómo funcionaban y demás. Ella, a su vez, un poco antes de eso, se había puesto a trabajar también había 2 o 3 agencias digitales en su momento. Y ella estaba trabajando ahí haciendo lo que es compra de medios, que es, o sea, básicamente pagarle a Facebook para hacer anuncios, a Google, a MSN en su momento, etcétera. Entonces ella entendía mucho más, pero porque la habían entrenado en esa empresa, no era que ella lo había estudiado en otro lado. Y ahí, bueno, como te decía, cuando nos independizamos y empezamos a trabajar juntas, empezamos a estudiar, a viajar, a hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para poder entender un poco para dónde íbamos, ¿no? Y te das cuenta que esa historia se va repitiendo en la medida en que después viene el auge de Twitter, entonces con sus códigos tenés que entenderlos y comprenderlos y saber que el público de Twitter no es el mismo de Facebook. Y viene Instagram, otra cosa totalmente diferente. Y ahí tienes, bueno, de TikTok, que ya ahí me supera porque ya uno no puede entrar en todas. Hay que entender dónde estás. Y están apareciendo nuevos medios todo el tiempo y el universo de audiencias es planetario. Sí, infinito. Bueno, eso que decís de los códigos está igual. O sea, cada una de esas plataformas que van surgiendo tienen cosas únicas y que las hacen justamente, por ejemplo, Twitter es una red, bueno, X. Hoy, sí, ¿no? Ahora sí. Es una red que siempre tuvo más o menos la misma cantidad de usuarios. Eso no pasa normalmente con las plataformas. Y siempre tuvo un nivel como intelectual y de creatividad y un montón de cosas bastante más elevado que el resto de las redes. Entonces era como una plataforma de gente intelectual. Bueno, también están quienes les gustan los deportes y los seguían por los deportes y demás. Pero, por ejemplo, hay otras plataformas. A mí eso sí me parece que es algo súper interesante y me apasiona muchísimo entender cuáles son las plataformas que surgen, por qué surgen, cuál es el código y por qué desaparecen. Porque, por ejemplo, yo era muy fanática de Foursquare, que es una red que vos hacías check-in cuando llegabas a un lugar. Era una cosa totalmente de gaming, no tenía ningún tipo de contenido, entonces también iba a desaparecer. O sea, no tenía... En cambio, por ejemplo, Snapchat trajo algo que, si bien desapareció bastante, trajo algo que fue muy importante en su momento y que nosotros todos estábamos como viendo, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente necesita el contenido efímero? Esta cosa de ahora estoy y después no estoy. Y entonces empezamos a entender que ese código empezaba a imponerse. El código de, yo no quiero que esto quede para siempre ahí a la vista de la gente, ¿no? Porque antes era un poco eso. Yo subía la foto en Facebook y era, bueno, esa foto la van a ver. Exactamente. A no ser que un día la borre, la van a ver por el resto. Entonces era como esa cosa de querer ser más del momento, más estresarse menos con el tema de que, bueno, esto va a quedar ahí, va a ser como el portarretrato que teníamos antes arriba de la chimenea, que hasta el día de hoy me arrepiento de las fotos que pone mi padre ahí de nosotros. Pero claro, es como que cada una de estas plataformas que van surgiendo también tienen códigos nuevos, hay que entenderlos. Y también se nota cuando uno los entiende o cuando uno se mete ahí para hacer plata o para tratar de tener algún tipo de influencia y no entiende el código, ¿no? Es como ir a un restaurante de 5 cubiertos y no saber que tenés que empezar por el de afuera, o sea, quedás pegado. Exacto. Entonces, eso es muy interesante y sobre todo es muy interesante porque te va diciendo cómo se quiere comportar la gente o hacia dónde está yendo en términos de intereses, ¿no? Me parece el ejemplo tuyo muy bueno en la medida en que venimos de una generación, y te incluyo hasta por ahí nomás, pero venimos de una generación en la cual vinculábamos la formación con el mercado laboral.
queríamos entrar en la agencia de publicidad, queríamos hacer la película, un radio, diario, lo que fuere. Hoy sabemos que la crisis de los medios ha implosionado, ya los medios ya no son lo que eran. Por suerte las carreras universitarias se han adaptado bastante y hoy está mucho más depositado en los egresados, en los estudiantes, esa capacidad de innovar y de hacerte tu lugar, como nunca había estado en los 40 años que tiene la carrera de comunicación en Uruguay. Sí, tal cual. De hecho, un poco hablando justamente de eso, ¿no? El tema de nosotros trabajamos mucho con la ORT en obviamente incorporar estudiantes a WhatsApp y que obviamente hacen pasantías. Bueno, la mayoría de la gente que arranca a trabajar primero hizo una pasantía. Todos los hemos hecho. Sí, y creo que está bueno que sea incluso obligatorio, ¿no? Para poder recibirse, porque si uno no se empapa en la realidad durante la carrera, es muy difícil después de la nada llegar al día a día, al ritmo, a la Exacto, exigencia. Exacto. Y sí, creo que sí, que se está fomentando mucho el tema del emprendedurismo. En mi familia, por ejemplo, mi abuelo era emprendedor, mi madre era emprendedora, mi padre era emprendedor, entonces como que a mí me nacía porque también es lo que uno ve, también a veces repite, a veces, ¿no? Hay gente que no, hay gente que tiene padres que son empleados y... Bueno, pero ves, yo tengo el recuerdo, y lo hablábamos antes de comenzar a hacer esta entrevista, de tu madre, una de las primeras agencias de publicidad que yo recuerdo, fundadas, creadas y dirigidas por una mujer. Sí, tal cual. ¿Ah? Que ya era un bicho raro, sí, y estamos sí, hablando de la década del 90. Sí. Entonces, ese tipo de desafíos, de riesgos que asumen algunas personas que están preparadas y con la espalda suficiente para poder hacerlo, ¿no? Sí. Tu madre lo fue, hoy sigue dando clases acá en la ORT y se aprovecha toda esa experiencia y ella lo está transmitiendo. Por eso me parece interesante esa cosa de desafío, de arriesgarse y de crear, sobre todo de crear, ¿no? Sí, el tema ahí también, yo lo que estoy viendo es que está buenísimo y creo que, por ejemplo, en Wasabi nosotros tenemos muchas veces cargos que creamos en base a las características de la persona. Porque también hay que adaptarse a que, bueno, si sos bueno en algo, seguro lo vas a hacer mejor y lo vas a hacer más feliz. O sea, esas cosas no tienen cómo errarle, ¿no? Y también veo que en las carreras, por ejemplo, antes yo venía a una charla acá y de repente todos estaban trabajando en alguna empresa. Ahora hay muchos que son independientes. Entonces se está fomentando mucho eso. Obviamente implica algunas cosas que, por ejemplo, yo que ahora hice un curso en Wharton online, en la Universidad de Wharton, sobre el tema de emprendedurismo, y te vas dando cuenta de la cantidad de gente que empieza a emprender, la cantidad de gente que realmente termina emprendiendo. Es muy chica, cada vez se agranda más, pero también porque hay un tema que no es solamente el querer emprender, sino el bancársela en el camino, ¿no? El bancarse la responsabilidad y el esfuerzo sobrehumano. Bueno, yo llegaba llorando a mi casa y mi madre me decía, venís bien, quédate tranquila. Capaz que a mi socia capaz que no le decían tanto, bueno, dale para adelante, sino ¿qué estás haciendo? También lo dijiste hoy al pasar, lo de aprender de los fracasos. Eso me parece muy importante, ¿no? No venirse abajo. Si yo te preguntara por las debilidades que sentís que inclusive con el éxito de la empresa y todo eso tienen. Sí. Yo personalmente, a mí me lastima mucho la parte emocional, por ejemplo. Me lastima mucho cuando hice tremendo esfuerzo, le doy un lugar a alguien, trato de que esa persona crezca y demás, y de repente se va como una persona que se va enojada, ofendida, porque no tomaste la decisión que tenías que tomar o porque no estaban de acuerdo con lo que... Y algunas cosas de esas a veces, porque somos personas, obviamente nos duelen, independientemente de que muchas veces le erré y muchas veces tenía razón. Eso es independiente, o sea, siempre te terminás igual como en algún punto cuestionando a ver qué es lo que deberías haber hecho mejor o qué, sobre todo eso, la parte de relaciones humanas. De hecho, con Agus, con mi socia, en un momento nosotros podríamos haber tomado la decisión, nosotros somos 30 más o menos en Wasabi. Y somos 30 desde hace mucho porque fue una decisión que tomamos, consciente, de que nosotras somos muy fuertes y le metemos mucho para adelante y bueno, es una carrera, emprender es muy difícil porque de repente en un mismo día te despertaste, ganaste una cuenta y te crees que tampoco sos Gardel. Y de repente en el mismo día se te fue alguien que le estuviste poniendo todo de vos para que se quede, para que pueda crecer ahí y también te sentís horrible. Y tampoco es que ni sos horrible ni sos Gardel. Y ese saber llevar esas emociones es muy complicado. También el estar al frente de un montón de gente. Primero que, para cerrar la idea, nosotros dijimos, bueno, no queremos ser más de esta cantidad de personas. ¿Por qué? Porque queremos sentir cercanía con la gente con la que trabajamos. Yo una vez fui a
a una empresa de unos colegas y me acuerdo de esta escena de uno de ellos abría la puerta y decía, bueno, estos no los conozco a ninguno, y eran tipo 50 personas. Claro. Y yo dije, bueno... Era su lugar de trabajo de todos los días. Era su lugar de trabajo, era su empresa. Y yo dije, a mí no quiero que me pase esto. Claro. A mí a veces me pasa que de repente entra un pasante y no sabía que entró, porque yo soy muy despistada, capaz a veces estoy con mucha cosa de lo comercial, clientes, esto y lo otro, y ya me siento como, no, esto no quiero. Yo quiero venir a trabajar en un lugar en donde conozco a la gente con la que estoy trabajando y le doy todo de mí y al revés. Y entonces ahí capaz que eso es una debilidad, porque es como somos más cercanas, más emocionales y eso hace que a veces te lastime esa montaña rusa de repente te llevas muy bien con un cliente, hiciste todo bien, no sé qué, tratás de ser transparente, decirle la verdad y de repente, yo qué sé, se va porque X y esas cosas como que a nosotros nos desestabilizan un poco a nivel. El tema de gestión más empresarial, lo menos comunicacional, ¿cómo lo llevas? Bueno, eso por suerte... Agus, que si bien, como te contaba hoy, empezó siendo la nerd, la que hacía todo técnicamente, las dos hacíamos todo, servíamos el café, íbamos a buscar las facturas, todo como cualquier emprendedor, pero ella era como la que compraba los medios, hacía toda la parte técnica. De a poco nos fuimos, obviamente, saliendo de esos roles. Yo sigo en el mismo rol, que es conseguir nuevas cuentas, clientes, atender todo lo que tiene que ver con la estrategia de comunicación, y ella se enfocó cada vez más en todo lo que tiene que ver con lo organizacional, con los recursos humanos. De hecho, ahora está haciendo la carrera de psicología. Estudió mucho en relación a cómo mejorar la parte organizacional, además de haberse apoyado en un montón de personas que pasaron por Wasabi y que dejaron su legado y que dejaron también su impronta de cómo mejorar todo lo que tiene que ver con la dinámica, nosotros ahora usamos software que mide la cantidad de horas que le dedicamos a un cliente, un montón de cosas que tienen que ver con los procesos de trabajo, claro, profesionalizarnos. Hoy tenés muchas más herramientas para medir todo eso. Muchísimas más. Y además es mucho más fácil también estudiar a la vez que seguís trabajando, porque podés estudiar online, entonces te dan muchas más herramientas, escuchás muchos casos de gente que le pasa lo mismo, nosotros nos juntamos mucho con colegas y charlamos de lo que nos está pasando, entonces eso también, obviamente no siempre te tenés que dar el palo vos, ¿no? A veces se lo da el del costado y decís, bueno, aprendo también de eso. Claro, porque, obvio. Pero bueno, sí, debilidades tenemos un montón y sobre todo eso, que nosotros somos muy emocionales y siempre quisimos como que salvaguardar que el lugar de trabajo sea un lugar buena onda, y donde vayas a trabajar y seas feliz y puedas ser vos y no tengas que, estar como más estructurado, bueno, vengo acá y no puedo, si tengo un problema no puedo mostrarme como que tengo un problema o no puedo, capaz que un día prefiero trabajar desde casa porque estoy, no sé. Entonces como que tratamos como de fomentar esa buena onda que la verdad que a veces cambian las personas y el ambiente se sigue manteniendo. Que creo que sería difícil si hubiésemos crecido más de lo que... Claro. Sí. Entonces decidimos tener capaz que menos clientes, mejores clientes y no crecer tanto en cantidad de... Calidad y no cantidad. Exacto. No pensaba hacerte esta pregunta, pero dado que estás haciendo una defensa tan cerrada de lo emocional, parece ser el gran miedo, la mirada apocalíptica de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves ese futuro inmediato? Bueno, en realidad la inteligencia artificial me parece para mí una gran herramienta. Para nosotros que trabajamos en digital es espectacular. O sea, creo que al día de hoy por lo menos nos suplanta la inteligencia emocional, por suerte, pero nosotros la usamos muchísimo y cada vez más. Entonces a nosotros ¿No es un problema? O sea, yo desde hace muchos años, antes de que aparezca todo este boom de la inteligencia artificial, vengo diciendo que las plataformas digitales cada vez son más intuitivas. Dentro de poco yo le voy a decir a Facebook, necesito encontrar a tales personas para venderle mi producto y que estén con tales características y que quieran tal cosa, y lo va a hacer solo. O sea, capaz que no Facebook, otra plataforma. No, está bien. Pero la inteligencia... ¿Y eso no sustituye a Wasabi? Sí, pero nosotros, como personas, siempre estamos en constante cambio, siempre estamos buscando cosas nuevas para hacer. Lo que no me va a sustituir es la experiencia que tengo, los años, las relaciones humanas. Ese vínculo personal, los vínculos. Al cual apostás. Exacto. Y decirle la verdad a un cliente y pararte y decirle lo que realmente, no decirle todo que sí, sino decirle lo que realmente pensás que tiene que hacer, aunque sea capaz que sí, bajar la cantidad de horas que nosotros, por ejemplo, yo escuché también ganamos un concurso de Google y me llevaron a la universidad esta que está en la NASA, la Singularity University, y decían que la tecnología había llegado para que nosotros podamos trabajar menos horas y dedicarnos más a nuestra vida, cosa que es totalmente falsa porque sí, vino el Excel y hay un montón de cosas que las automatiza, pero yo como no tengo que perder tiempo en eso, me dedico a llenarme la agenda de otras cosas. Claro, exacto. No es que me voy a la playa porque ya sé que ahora existe la inteligencia artificial y soy comercial, o sea, no. Entonces, sí creo que las herramientas están buenas porque nos ahorran mucho tiempo.
Pero también pienso que nosotras las personas todavía seguimos siendo útiles porque obviamente todo lo que tiene que ver con la estrategia y cómo utilizar esas herramientas en favor de los objetivos que tenga el cliente todavía es muy útil. Entonces, y creo que así como se van desarrollando estas cosas que van dejando a algunas personas sin trabajo o millones de personas sin trabajo en algunos casos, también van generando y surgiendo otras que van generándonos oportunidades de justamente de poder desarrollarnos como capaz que en lo más emocional, en lo más de relacionamiento con los demás, en lo que tiene que ver con bueno, entender también un poco las experiencias y los golpes que nos hemos dado. No le tengo miedo, capaz que soy una ingenua y el día de mañana me quedo sin trabajo, pero espero que el día de mañana cuando que se pasen esas cosas yo ya esté haciendo otras cosas que me gusten y que me llenen. De hecho ya lo estoy haciendo, tengo otras 2 empresas ahora. Una que tiene que ver con eventos, que me enseñó mucho sobre BTL, que es PM, es una fiesta que se llama PM, que hacemos una vez al mes, que es una fiesta del colectivo LGBT. Y ahora con Aus, mi socia de Wasabi, y con Maju Rizzo, que es una genia comprando medios, abrimos una empresa que se llama Ikigai Growth, que complementa todo esto que estoy hablando, complementan lo que es el mundo de Wasabi, ¿no? Ahora, de hecho, estamos conviviendo en la misma casa con una empresa de desarrollo de software que son unos genios, estoy hablando con ellos y tenemos mucho la misma cultura empresarial, que eso está buenísimo para poder potenciarnos más. Estamos incorporando también equipo de producción audiovisual para también poder tener como todo más integrado, pero siempre con ese cuidado de que en lo emocional, en lo cultural y en los valores estamos todos en la misma página, que eso para nosotros es fundamental. Por esto que te decía de que más allá de que hay quienes dicen que soy workaholic, capaz que sí, obvio, pero por lo menos a mí me nutre, me gusta, me encanta dedicarme a trabajar y me encanta que ese lugar a donde voy a trabajar sea un lugar en donde estoy feliz, porque si no, si me voy a enterrar la mayoría de mis horas en un lugar donde no voy a estar copada, por eso es algo que cuidamos mucho y que a veces nos genera como esa cosa de inseguridad o ¿no?